Durante 10 años, estuve a la sombra de Clarissa voluntariamente, me dije. Al principio, parecía una alianza, de esas en las que se intercambian roles según el sueño de quien esté más cerca de concretarse. El suyo prendió enseguida. El mío, lo doblé y lo guardé como un traje que no esperaba volver a usar. Dejé atrás mi carrera en marketing, no porque no tuviera perspectivas, sino porque ella tenía todo el impulso. Clarissa Jameson, visionaria, instigadora, empresaria de la década. ¿Y yo? Me convertí en el hombre que gestionaba sus agendas, mantenía su marca en orden y se aseguraba de que sus discursos fueran claros y contundentes. Detrás de cada foco estaba mi silueta, viéndola levantarse, aplaudiendo con más fuerza. Todo empezó de forma bastante inocente. Solo por unos meses, dijo, tomando un sorbo de café con 2 teléfonos sobre la mesa. Hasta que me acomode. Acababa de lanzar su startup, una pequeña empresa de software basada en una aplicación que monitoreaba el consumo sostenible. Recuerdo el orgullo que sentí al verla presentar su proyecto a los inversores con esa peligrosa mezcla de confianza y determinación desbordante. Creí en ella, en nosotros. Así que renuncié. Presenté mi renuncia en la agencia de marketing donde me había labrado una reputación. Mi jefe dijo que estaba cometiendo un error. No puedes estar pendiente de alguien para siempre, Miles, me advirtió. Con el tiempo, querrás tener tu propio hijo. Pero me reí y le quité importancia. ¿Qué sabía el del amor? Clarissa no fue desagradecida al principio. Me acompañaba en las reuniones y me reconocía pequeños detalles. Mi esposo es la razón por la que no me he vuelto loca este trimestre. Una vez bromeó en una cena con clientes. La gente se reía. Yo sonreía. Pero con el tiempo, el agradecimiento desapareció. También las sonrisas. Cuanto más éxito tenía, más invisible me sentía. Pronto, dejé de ser mi marido, Miles. Yo era Miles, el que se encargaba de la logística. Me convertí en el que acompañaba a los invitados a las mesas en las galas benéficas, rellenaba las bebidas y enviaba recordatorios por SMS durante las reuniones de la junta. Y aún así, no me quejaba. Me dije que era matrimonio. Sacrificio. Los votos que hicimos en un jardín alquilado con sillas de plástico y ojos esperanzados. Pensé que si seguía sosteniéndola, con el tiempo volvería a bajar. Me vería a mí. No al chico errante. No el asistente. Sino el hombre que lo dejó todo para que ella brillara. Pero poco a poco, empecé a preguntarme si siquiera me veía. La casa ya era grande, demasiado grande. Habíamos contratado personal de limpieza. Incluso le hacía de chofer cuando no tenía ganas de usar Uber. Mientras tanto, yo seguía preparándole el desayuno. Seguía planchándole las blusas antes de las entrevistas importantes. Seguía sentado al borde de nuestra cama compartida, revisando correos electrónicos en su nombre mientras dormitaba otra hora. No era que no pudiera volver al trabajo. Simplemente esperaba el momento en que me dijera, ahora te toca a ti. Ese momento nunca llegó. Una noche, 6 años después de empezar su negocio, le comenté que quería retomar mi carrera. Estábamos cenando y ella estaba distraída, revisando mensajes. Dije que he estado pensando en volver al marketing. Al principio, a tiempo parcial. Quizás recuperar mi cartera de clientes. Ella no levantó la vista. Claro, si eso es lo que quieres. Pero eso fue todo. Sin ánimos. No, creo en ti, o serías increíble. Solo una aprobación despreocupada, como si hubiera preguntado si podía dar un paseo. Así que no volví. Algo dentro de mí se encogió y se quedó en silencio. No estaba derrotado, solo cansado. Demasiado cansado para perseguir lo que había enterrado hacía tanto tiempo. El resentimiento se apoderó de mí silenciosamente. No se trataba de portazos ni de palabras duras. Fue en el silencio. La forma en que dejé de hablar durante la cena. La forma en que ella dejó de preguntarme sobre mi día. La intimidad se convirtió en una rutina, como una tarea más que teníamos que completar. Éramos un equipo en teoría. En realidad, yo era la base a la que nadie felicitaba, solo pisoteaba. Recuerdo una noche en particular.
Teníamos invitados, potenciales inversores de Dinamarca. Clarissa los deslumbró, como siempre. Su vestido brillaba bajo las luces, su risa, ensayada a la perfección. Al irse, uno de ellos me dio una palmadita en la espalda. «Eres un hombre afortunado», dijo, como si no me hubiera pasado toda la noche organizando los asientos y preparando los aperitivos mientras ella absorbía los elogios. Sonreí y asentí. ¡Qué suerte! Más tarde esa noche, me senté en el sofá con una copa en la mano. Pasó junto a mí, con sus tacones resonando en la madera, y murmuró: «No olvides enviarles correos de agradecimiento». «No lo haré», dije. No dejó de caminar. Fue entonces cuando lo comprendí. En algún momento, me había convertido en personal. Un mayordomo con certificado de matrimonio. Un hombre que antes tenía sueños y ahora hacía recados entre sus apariciones en los reflectores. Pero me quedé. No por debilidad, sino porque creía que el amor verdadero, llega con las estaciones. Algunos días brillas. Otros días sostienes el paraguas. Pero cuando sostener el paraguas se convierte en tu trabajo de tiempo completo, siempre eres tú quien se moja. Al final, te preguntas si aún llueve para ellos. Esa noche me dormí a su lado, mirando al techo, preguntándome cuándo el sacrificio dejó de ser noble y se volvió rutina. Me preguntaba si el amor, cuando era unilateral, era solo servidumbre silenciosa disfrazada de devoción. Murmuró en sueños, algo que no pude entender. Me di la vuelta. No quería saber en qué sueño estaba, porque empezaba a darme cuenta de que probablemente no me incluía. El titular me impactó desde la pantalla de mi teléfono como una bofetada inesperada. Clarissa Jameson hereda $450 millones del magnate tecnológico Víctor Jameson. El artículo apareció en todos los medios importantes, Forbes, TechCrunch, e incluso en los programas matutinos de entrevistas. Allí estaba ella ante la cámara, aceptando ramos de flores, secándose las lágrimas con esa vulnerabilidad tan practicada que convence al público. Víctor había sido un gigante de la industria tecnológica. Su padre. El mismo hombre que siempre me miraba como si fuera una mascota educada. Bastante agradable, pero innecesario. Clarissa voló a Nueva York a la mañana siguiente. Ruedas de prensa. Entrevistas históricas. Mujeres que lideran paneles. Mientras tanto, me quedé en casa, organizando su calendario por colores y gestionando su bandeja de entrada. Confirmé las habitaciones de hotel, actualicé sus notas de apertura y preparé cestas de regalo para los ejecutivos que enviaban sus condolencias. Lo hice sin rencor. O quizás si sentía amargura, y ya estaba demasiado acostumbrada a aceptarla. No supe nada de ella en toda la semana. Ni siquiera un agradecimiento por mantener su mundo en marcha en su ausencia. Pero me había convencido de que así era la sociedad, ser quien se quedaba atrás mientras ella buscaba los momentos importantes. Estaba de duelo, me dije. Estaba procesando. El dinero, la atención, el legado, debía ser abrumador. Entonces regresó. Entró por la puerta principal, impecablemente estilizada con un abrigo negro de diseñador, sin un pelo fuera de lugar. Su maleta rodaba tras ella como un trofeo. Me quedé en el pasillo con una sonrisa tranquila y cansada, esperando quizás una palabra amable, un gracias, incluso un gesto de asentimiento. No me abrazó ni me preguntó cómo estaba. Me entregó un sobre manila. «Firma esos», dijo. Fruncí el ceño. «¿Qué pasa? ¿Papeles de divorcio?» Pensé que bromeaba. De hecho, me reí entre dientes, solo una risa seca y confusa. «¿Qué?» «Ya me oíste», dijo, quitándose el abrigo. «Ya es hora». «¿Clarissa?» Dije lentamente, acercándome a ella. «No hablarás en serio». «Tejido». «Me fuiste útil», dijo, mirándome por fin con expresión indescifrable. «Ahora ya no. Ya no te necesito, Miles». Juro que el mundo se quedó en silencio por un segundo. No sentía ira, todavía no. Lo primero que sentí fue incredulidad. Como si las palabras fueran demasiado ásperas para encajar en nuestro hogar. En su voz. En nuestra historia. ¿Dices esto por la herencia? No, dijo simplemente.
Lo digo porque te has convertido en una carga y ya no necesito cargar contigo. Eso fue todo. El aire se densificó. No de rabia, sino de una claridad más fría. Durante años, me dije a mí mismo que me sacrificaba por nosotros. Creía que estaba invirtiendo en un futuro donde ambos nos valiéramos. Pero ella nunca planeó tener dos. Siempre se había tratado de ella. Simplemente lo hice más fácil. No grité. No lloré. Me quedé allí, dejando que el silencio se prolongara. Y entonces, sin querer, sonreí. Solo una comisura de mi boca se levantó, casi con diversión. No te arrepientas de esto después, dije. Ella entrecerró los ojos. ¿Qué? No te arrepientas de esto, repetí con más claridad. Luego. Cuando importe. Ella se burló. Me estás amenazando, dije encogiéndome de hombros. Solo digo la verdad. Jaja. Parpadeó. Estás bromeando. Quizás. No era una amenaza. En realidad no. Fue un instante. Un cambio. Lo vi en sus ojos, un destello de inquietud, como si no pudiera distinguir si estaba roto o planeando algo. Y para ser justos, yo tampoco lo sabía. Solo sabía que algo se había roto. No de forma peligrosa. En una liberación. Firmé los papeles esa misma noche. Sin dudarlo. Sin rogar. Y cuando me miró como si esperara resistencia, le devolví la carpeta con la misma sonrisa. ¿Seguro que quieres esto? Nunca he estado más seguro de nada. Está bien. Dije. Entonces buena suerte. Hizo una pausa. ¿De verdad crees que vas a caer de pie sin mí? Sostuve su mirada. No. No planeo aterrizar. Planeo volar. Esa parte, lo admito, fue un poco dramática. Pero me sentí bien al decirlo. Como recuperar un idioma que había olvidado. Como escuchar por fin el eco de mi propia voz en una casa que la había ignorado durante demasiado tiempo. Se mudó 2 días después. Empacó en silencio. Sin lágrimas. Sin disculpas. Y sin reconocimiento por los 10 años que le di. Dejó la casa que construimos juntos con una precisión clínica, como si borrara datos de un disco duro. El frenesí mediático continuó. La aclamaron como una brillante hija de la innovación, heredera del reino de su padre. Yo observaba desde la barrera. La vi sonreír en los escenarios, dar discursos con citas que yo había escrito. Llevaba la corona con orgullo. Pero olvidó algo. A veces, lo que heredas no es un regalo. A veces, es la trampa. Y mientras estaba sentada en la tranquilidad de mi casa, tomando café negro y organizando lo último de nuestras finanzas conjuntas, me di cuenta de algo. Clarissa se había alejado demasiado rápido. Con demasiada confianza. Y tal vez, solo tal vez, esa arrogancia le iba a pasar factura. Aún no sabía cómo. No sabía cuándo. Pero en el momento en que la vi retroceder por la puerta principal por última vez, supe que algo había cambiado en el mundo que una vez construimos. Y no fui la única que lo notó. La llamada llegó un martes por la mañana. Estaba a medio vestir, tomando mi segunda taza de café y revisando el correo sin abrir de una semana cuando mi teléfono se estropeó. Número desconocido. Normalmente, no habría contestado. Pero algo dentro de mí me decía que respondiera. Soy Miles Garrett. Dije, más por costumbre que por claridad. Señor Garrett. La voz al teléfono respondió, suave y entrecortada. Wesley Grant. Yo era el abogado de Víctor Jameson. Creo que nos conocimos brevemente en algunas reuniones de la industria. Me quedé paralizado. El nombre me sonaba. Wesley siempre estaba cerca de Víctor en los eventos. El hombre de traje a medida que se movía como una sombra tras una tormenta. Calculador. Respetado. ¿Care? Sí, dije lentamente. Lo recuerdo. ¿Qué puedo hacer por usted? Me gustaría reunirme con usted, dijo. Hay un asunto relacionado con el patrimonio del señor Jameson que le concierne directamente.
Pensé que Clarissa lo había solucionado todo. Una pausa, luego una risita. Eso es lo que lo hace tan interesante. Acordé reunirme con él esa misma tarde en su oficina privada del centro. El edificio era tan frío y hermoso como él mismo. Cristal y acero. No había espacio para el calor. Solo para la influencia. Una recepcionista me condujo por un pasillo de mármol hasta una sala de espera tapizada de cuero negro y con una sutil dominación. Wesley entró unos minutos después con una carpeta delgada y 2 vasos. Sirvió whisky en ambos sin preguntar y me dio uno antes de sentarse frente a mí como si fuéramos viejos amigos a punto de recordar el pasado. Agradezco que hayas venido, dijo, acomodándose con una mirada que sugería que ya conocía el final de una obra que ni siquiera había leído. Levanté la copa, pero no bebí. ¿De qué se trata esto? Wesley se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, con una expresión a partes iguales de diversión y satisfacción. Dígame, señor Garrett, ¿su exesposa se molestó alguna vez en leer el testamento de su padre? Parpadeé. Supongo que sí. Fue bastante meticulosa al heredar todo. Ante eso, Wesley se echó a reír. Ni una risita. Una carcajada contundente, como si alguien acabara de soltar el remate de un chiste que no había oído en años. Lo miré atónito. No lo hizo, dijo al fin, secándose el rabillo del ojo. No leyó la enmienda final. ¿Qué enmienda? Metió la mano en su carpeta y sacó un sobresellado. Pesado, grueso. Mi nombre estaba escrito a mano con la letra vieja y áspera de Víctor. Sentí un nudo en el estómago. Pensé que le gustaría leerlo usted mismo, dijo, deslizando el sobre por la mesa con la reverencia que suele reservarse para jugadas de ajedrez o acusaciones selladas. Dudé, pero lo tomé. Sentía las manos demasiado calientes. El sello se rompió bajo mi pulgar y desdoblé la carta. Estaba fechada 6 meses antes de la muerte de Víctor. Wesley dejó que el silencio se extendiera mientras yo leía. Leí cada palabra. Y la volví a leer. La enmienda no solo me mencionó, me lo dio todo. La empresa, los fideicomisos, las propiedades intelectuales. La cláusula era clara. En caso de divorcio de Clarissa y Miles Garrett, el poder notarial y el control exclusivo de todos los activos del fideicomiso Jameson se transferirían a Miles Garrett. Lo miré fijamente. Víctor no lo había dejado al azar. No se había equivocado. Había visto a su hija construir su imperio y a mí mantenerlo. Y había tomado una decisión. Un último paso en una partida que Clarissa no sabía que estaba perdiendo. No confiaba en ella, dije en voz alta, sin saber si era una pregunta o una constatación. Wesley arqueó una ceja. Víctor respetaba la brillantez, sí. Pero temía la ambición descontrolada. Y te vio hacer en silencio el trabajo de 5 hombres sin reclamar ni una sola vez el protagonismo. ¿Esa disciplina? ¿Esa moderación? Impresionó. Levanté la vista. Nunca me dijo nada. No era sentimental, respondió Wesley. Pero él tenía ojos. Y claridad. Sabía que ella te descartaría en cuanto tuviera poder. Por eso puso esa cláusula. No solo lo planeó, sino que contaba con ello. Tenía la garganta seca. ¿No tiene ni idea? No tiene ni la menor idea, dijo Wesley, volviendo a sonreír. Te despidió del matrimonio creyéndose que lo había ganado todo. En realidad, solo te dio las llaves de su reino. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. La habitación se sentía diferente ahora. No más fría. No más cálido. Solo más pesado. Como si algo hubiera cambiado para siempre y las leyes de la gravedad volvieran a favorecerlo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté con voz tranquila, firme, casi extraña. Eso depende de ti, dijo Wesley, terminando su whisky. Podemos presentar los documentos oficiales de transferencia para finales de semana. Ya conseguí los mecanismos legales. Una vez que se tramitó el divorcio de Clarissa, la cláusula se activó. Todo te corresponde a ti. Con efecto inmediato. ¿Y no puede luchar? Puede intentarlo, dijo encogiéndose de hombros. Pero no funcionará. Su padre fue minucioso.
Ella firmó el testamento completo. Simplemente no leyó la letra pequeña. Me quedé mirando la carta en mis manos, leyendo de nuevo las últimas palabras de Víctor. No eran frías. No eran crueles. Pero aguda. Clarissa es brillante, pero imprudente. Miles ve a las personas tal como son. La empresa y los bienes le serán transferidos, a la espera del divorcio. Doblé la carta con cuidado. Con reverencia. Como un contrato entre el hombre al que había servido discretamente y el hombre en el que finalmente me permitieron convertirme. Wesley se puso de pie y extendió la mano. Felicitaciones, señor Garrett. Me levanté también. Lo sacudí. Mi voz salió baja y mesurada. A trabajar. Al salir del edificio, el cielo se veía diferente. No más brillante. Simplemente más claro. Por primera vez en una década, no era yo quien sostenía la escalera de otro. Era yo quien estaba en la cima, dándose cuenta finalmente de que había estado subiendo todo el tiempo. Debí de leer la carta 10 veces esa noche. Cada palabra me pesaba más que la anterior, no solo por lo que Víctor había hecho, sino por lo que significaba. Durante años, me pregunté si alguien me veía. No solo me miraron, sino que realmente me vieron. Comprendieron el esfuerzo que hice cuando nadie aplaudió. Reconocieron la lealtad que no era ruidosa, sino duradera. Víctor lo había visto todo. No solo era la riqueza que había entregado, sino el mensaje que enviaba. Un último y claro respaldo al hombre que Clarissa había subestimado. El hombre al que desestimó. El hombre al que intentó borrar con una firma y un sobremanila. Me senté en mi sala, con el whisky intacto en la mesa a mi lado, y me quedé mirando el último párrafo de la carta. No era poético. No era grandioso. Pero su claridad era quirúrgica. Clarissa es brillante, pero imprudente. Miles ve a las personas tal como son. La empresa y los activos le serán transferidos. Pendiente de divorcio. Pendiente de divorcio. Lo vio venir. Víctor la conocía mejor que yo. Había previsto el giro mucho antes de que ocurriera. Quizás la vio volverse más brusca, más fría, más arrogante con cada victoria. Quizás notó cómo hablaba de mí en pasado, incluso cuando yo todavía estaba presente. O quizás, solo quizás, comprendió la peligrosa mezcla de ambición y ego que ella había heredado de él. De cualquier manera, no intentó advertirme. No intervino. Esperó. Observó. Y cuando llegó el momento oportuno, actuó. Silenciosamente. Estratégicamente. Como un hombre que no creía en las segundas oportunidades, sino en el legado. Y, de alguna manera, yo me había convertido en ese legado. No dormí esa noche. No pude. Mi mente daba vueltas demasiado rápido. Las imágenes me inundaron, la primera vez que me senté junto a Clarissa en una presentación tecnológica, tomando notas mientras ella deslumbraba a la sala. La vez que me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada editando las diapositivas de su charla TED. Las incontables noches que organicé cenas, creando listas de reproducción y ordenando las listas como si fuera mi único talento. Ahora todo tenía sentido. No había sido invisible. Había sido invaluable. Pero solo una persona se dio cuenta. A la mañana siguiente, fui en coche a la empresa que Víctor había construido. Jameson Global no era solo una empresa, era un imperio. 37 pisos y un rascacielos de acero y cristal en el centro, con un vestíbulo que olía a dinero y ambición. La recepcionista sonrió rígidamente cuando me acerqué, como si fuera un extraviado que hubiera entrado de la calle. Vine a ver a Wesley Grant, dije con calma. Ella hizo clic en algo en su computadora, y yo empecé a ponerme mis jeans y mi suéter sencillo. ¿Tienes cita?, le dije. Un momento después, asintió con reticencia y señaló el ascensor express. Último piso. El ascenso fue silencioso, solo el zumbido del éxito de fondo. Recuerdo haber tomado este ascensor una vez, sosteniendo el maletín de Clarissa, de pie detrás de ella mientras charlaba con miembros de la junta directiva que nunca se molestaron en aprender mi nombre. Esta vez, me quedé solo. Y cuando se abrieron las puertas, Wesley estaba allí, ya levantándose de su escritorio, con los documentos en la mano.
Señor Garrett, dijo, con el mismo brillo divertido en los ojos. Bienvenidos. Entramos a la sala de juntas, una cabina de cristal panorámica con vistas al horizonte de la ciudad. Reconocí a algunos ejecutivos sentados alrededor de la mesa. También me reconocieron, pero con el ceño fruncido, como si sus recuerdos no coincidieran con la realidad. Empecemos, dijo Wesley. Les presentó los documentos legales, metódico e irrefutable. Cada cláusula hacía referencia directa al testamento. Cada línea de autoridad me correspondía claramente. No había lagunas legales. No había cláusulas que impugnar. Víctor lo había sellado a cal y canto. Clarissa no solo estaba fuera, sino que estaba obsoleta. Uno de los miembros más veteranos de la Junta, Gregory Miles, se aclaró la garganta después de que Wesley terminara. Para aclarar, ¿el señor Garrett ahora tiene el control mayoritario? Wesley asintió. Así es. Un murmullo recorrió la sala. Confusión, sobre todo. Un toque de pánico. Pude ver los cálculos tras sus ojos. Este era el hombre que solía rellenar el vino. ¿Quién solía esperar en el pasillo durante las reuniones? Me quedé tranquilo. No te haré perder el tiempo, dije. No me conoces, al menos no en este contexto. Pero conozco esta empresa. Conozco sus sistemas, su gente y sus puntos ciegos. Ayudé a construir la infraestructura de la que ahora dependen. Lo hice en silencio. Nadie dijo nada. No estoy aquí para desempeñar un papel. Estoy aquí para liderar. Gregory entrecerró los ojos. ¿Y cuál es tu visión para Jameson Global? Lo miré fijamente a los ojos. Innovación sostenible. Humildad a gran escala. Y basta de quemar puentes solo para construir nuevos. Wesley sonrió ante eso. Al final de la reunión, la Junta no tuvo más remedio que aceptar lo que ya era ley. Yo era su nuevo director ejecutivo. Su nuevo accionista mayoritario. Su nuevo problema o solución, según en qué lado de la historia quisieran situarse. Al volver a entrar en el ascensor, dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mi reflejo me devolvió la mirada en el panel de espejo, quizá mayor. Pero no roto. No estoy amargado. Saqué mi teléfono y le escribí a Clarissa. Deberías haber leído la letra pequeña. Ninguna respuesta. Pero no la necesitaba. El legado de Víctor no era dinero. Ni siquiera se trataba de Clarissa. Se trataba de confianza. De apostar por la única persona que no pidió crédito, pero apareció de todos modos. Y ahora me tocaba liderar. No desde las sombras. No desde atrás. Pero desde el frente. Donde siempre había pertenecido. Clarissa irrumpió en la oficina 2 días después como un huracán de tacones y presunción. Su paso era seguro. Pero sus ojos estaban frenéticos. Esa clase de pánico que solo aflora cuando uno se da cuenta de que el suelo bajo sus pies ya ha desaparecido. Estaba en la suite ejecutiva, sentado en la larga mesa de conferencias de cristal, revisando las proyecciones trimestrales con Wesley cuando sonó el ascensor. Las paredes de cristal no ofrecían privacidad. Me vio al instante. Nuestras miradas se cruzaron. Y por primera vez en una década, parecía que no me reconocía. Atravesó la puerta sin llamar. ¿Qué demonios está pasando?, espetó, y su voz resonó en las paredes. Su mirada iba de mí a Wesley y viceversa. ¿Por qué me han revocado el acceso a las cuentas financieras? ¿Por qué seguridad dice que necesito autorización? Esta es mi empresa. Wesley ni siquiera se inmutó. Permaneció sentado, tranquilo como un cirujano antes de una incisión. Clarissa, dijo con suavidad. Toma asiento. Ella ignoró la silla. Deja de jugar. Wesley. ¿Dónde está mi dinero? Me recosté, cruzando las manos sobre el regazo. Depende de a qué te refieras con tu dinero. Su cabeza se giró hacia mí como si hubiera olvidado que sabía hablar. Ella se acercó un paso más. Esto no tiene gracia, Miles. No eres director ejecutivo. Apenas eres un hombre de negocios. No perteneces aquí.
Wesley deslizó una carpeta gruesa por la mesa hacia ella. Ella no lo tocó. Es el testamento de tu padre, dijo, con voz profesional y sin compasión. Específicamente, la enmienda final. El que firmaste sin leer. El que describe claramente qué pasa con el patrimonio de Jameson en caso de divorcio. Clarissa frunció el ceño. ¿De qué hablas? Wesley tocó la carpeta. Sección 5. Cláusula 14. Tras la disolución legal del matrimonio entre Miles Garrett y Clarissa Jameson, todos los bienes y la autoridad se transfieren al señor Garrett. Mientes. Puedes leerlo, dije, señalando la carpeta sin abrir. O puedo resumirte. Te despediste, Clarissa. Por un momento, pareció aturdida. No por el contenido, sino por la forma de decirlo. Como si no pudiera creer que le estuviera hablando con frases completas. Como si su antiguo asistente hubiera cobrado agallas de la noche a la mañana. Negó con la cabeza. No. Esto se suponía que era mío. Todo. Me lo dio. Wesley se puso de pie, ajustándose las esposas. Su padre era meticuloso, señora Jameson. Admiraba su innovación, pero temía su impulsividad. Vio lo que se avecinaba y, en consecuencia, protegió a la empresa. Esto es ilegal, espetó. Esto no puede soportarlo. Intenta impugnarlo, dije en voz baja. Se reirán de ti en el juzgado. La tinta del divorcio está seca, el testamento es férreo, y saliste pensando que habías ganado. Pero no viste la trampa en la que caíste. Le temblaban las manos. Solo un poco, pero lo vi. Me tendiste una trampa, susurró. No, dije, de pie hasta que, te preparaste. Me diste esta empresa cuando me diste los papeles del divorcio. Creíste que te estabas deshaciendo de una carga. Pero lo que realmente hiciste fue renunciar a tu corona. Se volvió hacia Wesley, su voz de caballo. ¿Permitiste que esto pasara? Cumplí la voluntad de tu padre, respondió. Nada más. Clarissa retrocedió lentamente, mientras la habitación daba vueltas a su alrededor. Podía verla rebobinando cada movimiento, cada palabra, cada momento de satisfacción que la llevó a esto. Ella había jugado a las damas. Víctor había jugado al ajedrez. Y ni siquiera vio el tablero. ¿De verdad lo estás haciendo?, me dijo en voz baja. ¿De verdad lo vas a hacer? Asentí una vez. Lo soy. Ya lo he hecho. Después de todo lo que construí. Lo construí contigo, participé. Simplemente nunca pedí crédito. Pero tu padre lo vio. Y tomó una decisión. Sus hombros se hundieron, apenas. Miró a Wesley, luego a mí, y por primera vez, vi algo crudo en ella. Incertidumbre. No era derrota, todavía no. Pero una grieta en el exterior de titanio. ¿Te crees mejor que yo?, preguntó. No, dije con sinceridad. Pero sé que no soy menos. Abrió la boca, pero Wesley habló primero. Si no hay nada más, señora Jameson, tendremos que pedirle que se retire. Esta oficina ahora está bajo el control directo del señor Garrett. Clarissa lo miró como si nunca le hubieran dicho la palabra, permiso, en toda su vida. ¿Me despides?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Wesley ladeó la cabeza, con la mirada tranquila y clara. No lo soy. Tu padre lo hizo. Esas palabras le cayeron como una bala. Se quedó allí esperando otro respiro, otro latido. Buscando algo que decir, una carta que jugar, un momento para recuperar el control. Pero la mesa estaba limpia, el juego había terminado y ella había perdido. Sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor. No con gracia. No con furia. Solo ausencia. Las puertas de acero se cerraron tras ella y la habitación volvió a quedar en silencio. Wesley me miró, con esa sonrisa siempre presente en la comisura de sus labios. Bueno, dijo, eso fue satisfactorio. No respondí. Porque no me sentía victorioso. Todavía no. De verdad que no. Me sentí liberado. No de ella.
de los años de silencio, los años de servicio, los años de tragarme la ambición para que alguien más se avergonzara. Ya no era la sombra en la historia de Clarissa. Ni siquiera era su nota a pie de página. Ahora yo era el autor. Y acababa de pasar la página. El silencio tras la salida de Clarissa fue ensordecedor. Sin amenazas dramáticas, sin portazos, solo el suave zumbido del ascensor al descender y un vacío donde antes predominaba su presencia. Pero ese vacío no duró mucho. El poder, como la naturaleza, aborrece el vacío. Y no iba a dejar que ese espacio quedara sin ocupar. El primer día que entré a la oficina como director ejecutivo, no como asistente, ni como esposo, fue el día en que la gente empezó a verme de verdad, por primera vez. Los mismos empleados que antes me miraban de reojo en el pasillo ahora se mantenían un poco más erguidos. Los mismos ejecutivos que nunca me estrechaban la mano ahora se desvivían por sonreír y ofrecerme café. No les devolví la mayoría de los saludos. No por despecho, sino por precisión. Quería que sintieran el cambio, no como un castigo, sino como una consecuencia. El círculo íntimo de Clarissa empezó a desmoronarse casi de inmediato. Lo vi en el vacilar de las reuniones repentinamente reprogramadas, las miradas nerviosas entre los jefes de departamento, el pánico en los ojos de quienes antes murmuraban sobre mi puerta cerrada. Quienes se habían burlado de mi silencio ahora se apresuraban a reinterpretarlo como una estrategia. Es curioso lo rápido que se transforma la lealtad cuando el poder cambia de manos. En una semana, los inversores empezaron a llamar. Habían oído la noticia, por supuesto. Los canales corporativos funcionaban como arterias, alimentándose del drama y el cambio. Había supuesto que el éxodo sería lento. Me equivoqué. Fue instantáneo. Una llamada que nunca olvidaré fue la de Raymond Klein, uno de los patrocinadores financieros más antiguos de Clarissa. Siempre la había admirado, tanto en voz alta como en público. Pero ahora estaba al teléfono con una voz llena de arrepentimiento. Miles, dijo, quiero disculparme formalmente por subestimarte. No respondí de inmediato. Quería que se quedara en silencio, el mismo silencio que yo había mantenido durante años. Siempre estabas ahí, continuó, y yo simplemente, bueno, no me di cuenta de cuánto de esa estructura provenía de ti. No se suponía que lo hicieras, dije finalmente. Clarissa lo prefería así. Hubo una pausa. Luego, con dudas, nos gustaría quedarnos a bordo, si aún es posible. No era solo él. Otros inversores, clientes, socios a los que una vez les serví champán, todos empezaron a contactarme. Uno a uno, la casa que Clarissa construyó empezó a perder sus ladrillos. No porque yo los hubiera arrancado, sino porque ella nunca los había cementado. Los había mantenido unidos la ilusión y el ruido. Y ahora, esa ilusión se había esfumado. Lo que más les sorprendió, creo, no fue que yo hubiera asumido el papel, sino que ya sabía qué hacer. Me había sentado a la mesa, escuchado los planes, trazado las estrategias en silencio mientras otros adoptaban posturas. Había redactado propuestas de colaboración, corregido propuestas presupuestarias e incluso salvado un desastre de relaciones públicas casi fatal que Clarissa había intentado suavizar con una cita sobre la innovación que requiere riesgo. Pensaban que solo era el hombre que la llevó al aeropuerto con abrigos. No se dieron cuenta de que yo era quien mantenía el motor en marcha. Así que me puse manos a la obra. Revisé nuestros modelos de colaboración. Agregué 2 nuevos puestos en el Consejo Asesor para comunidades subrepresentadas en el sector tecnológico e inicié una auditoría de responsabilidad corporativa. Me reuní con el equipo de desarrollo de software, el mismo que se había distanciado bajo el liderazgo de Clarissa, y les pregunté qué herramientas necesitaban realmente, no solo las que se veían bien en una presentación. Cuando me senté con el Departamento de Relaciones Públicas, la jefa de Relaciones con los Medios, Tania, me miró como si esperara que la despidieran. No tienes que preocuparte, le dije. No despido gente por deporte. Parpadeó. ¿Recuerdas aquella vez en Phoenix cuando falló el lanzamiento de la aplicación? Nos salvaste. Te pasaste la noche entera reescribiendo el script de respuesta del usuario. Recuerdo que dije que nadie te había dado las gracias. No hacía falta. Me miró un buen rato. Ahora lo hacen. Los medios, por supuesto,
se enteraron. Al principio, lo llamaron un golpe corporativo. Algunos lo etiquetaron como una venganza. Otros me describieron como el estratega silencioso que superó a la reina del imperio. No me importaban las etiquetas. Me importaba el cambio. En mi primera rueda de prensa en solitario, me paré detrás del podio con un sencillo traje oscuro, sin dramatismo ni frases ingeniosas, y dije, no soy invisible. Lo hice a propósito. Esa frase se volvió viral. Así como así. La percepción pública cambió. Ya no era el exmarido de un magnate tecnológico. Era el estratega, el constructor, el hombre que apostaba a largo plazo y ganaba. Recibí mensajes de personas que habían sido ignoradas, subestimadas, mal nombradas en sus propias historias. Socios en la sombra. Empleados ignorados. Esposos y esposas que apoyaron sueños que se convirtieron en rascacielos a los que nunca fueron invitados. Un mensaje sobresalió. Era de una mujer llamada Kendra. Mi esposo se quedó en casa mientras yo ponía en marcha mi bufete. Todos lo llamaban vago. No sabían que estaba criando a nuestros hijos, llevando la contabilidad y arreglando el techo. Eres la primera persona que me hizo darme cuenta de que él era el director ejecutivo de nuestra vida. Eso fue un duro golpe. Porque durante 10 años, no solo había apoyado la carrera de Clarissa, sino que había gestionado un imperio desde la sombra. ¿Y ahora? Ahora, yo estaba al volante. Clarissa, mientras tanto, desapareció del foco de atención. Nada de entrevistas. No hay eventos. Quienes antes defendían su marca ahora se distancian cortésmente. El negocio evoluciona, dijeron. El liderazgo debe adaptarse. Formas educadas de decir, elegiste mal y ahora estás pagando las consecuencias. No llamó ni envió un mensaje. Pensé que el orgullo la frenaba, o tal vez el miedo. En cualquier caso, no necesitaba cerrar el tema. Las consecuencias de la arrogancia no siempre son fuertes. A veces, es silencioso, como una puerta que se cierra con un clic tras alguien que pensó que nunca se cerraría. ¿Y yo? Permanecí en ese silencio, sin miedo. No porque finalmente me hubieran dado el poder, sino porque finalmente había aceptado que siempre lo tuve. La mañana que firmé los documentos oficiales de renovación de marca, me paré en el centro del vestíbulo de la oficina y miré las letras plateadas grabadas en la pared de cristal. Jameson Global. Frío. Estéril. Un nombre que había proyectado una sombra larga y pesada sobre cada decisión, cada reunión, cada error. No fue la ira lo que me hizo querer cambiarlo. Fue la liberación. Clarissa había convertido el nombre en un monumento a sí misma, pero fue Víctor quien lo construyó. ¿Y yo? Yo lo había salvado de derrumbarse sin que nadie lo viera. Ahora era el momento de hacerlo nuestro. El nuevo nombre se lanzó esa misma semana, Garrett y Vale Innovations. Vale era el apellido de soltera de mi madre, la mujer que me enseñó a gestionar un presupuesto, a negociar sin alzar la voz y a estar presente incluso cuando nadie se daba cuenta. Ella nunca dejó un legado, así que yo se lo dejé. En silencio. Sin fanfarrias. Tal como vivía. La prensa se llenó de entusiasmo. Los titulares iban desde Nueva Era, misma visión hasta el exmarido de Clarissa borra su legado. Pero yo no estaba borrando nada. Estaba recuperando mi dinero. La señalización del edificio cambió. Los dominios de correo electrónico cambiaron. Se rediseñaron las tarjetas de presentación, y cada elemento de la marca que antes llevaba el monograma de Víctor ahora lucía un nuevo y elegante emblema, una flecha ascendente atravesando un círculo, que representaba crecimiento y precisión. Sin embargo, lo que más cambió no fue estético, sino cultural. Empecé a visitar departamentos que no habían visto a un ejecutivo en años. Almorcé en la cafetería. Asistí a reuniones de ingeniería y lluvias de ideas de marketing sin anunciarme. Al principio, la gente no sabía qué hacer. Estaban acostumbrados a torres de marfil y puertas cerradas. Durante una de esas visitas, un desarrollador de software junior llamado Eli se me acercó con recelo. Probablemente no me recuerdes, dijo, ajustándose las gafas. Hice prácticas aquí hace 4 años. Me ayudaste a corregir una presentación para un cliente que Clarissa quería que desecharan. Asentí.
Sí, pusiste colores en la matriz de comentarios de los usuarios. Fue inteligente. Abrió los ojos de par en par. ¿Te acordaste de eso? Claro que sí. Sonrió, sorprendido. Me dijo que era una pérdida de tiempo. Se equivocó. ¿Ese pequeño intercambio? Se extendió. En cuestión de días, la gente dejó de susurrar cuando entraba en las habitaciones. Empezaron a hablar, a aportar ideas, a arriesgarse. Ya no era el miedo lo que los impulsaba. Era la confianza. Una de las decisiones más audaces que tomé después fue crear una rama filantrópica dentro de la empresa. La llamé Victor Trust. Un reconocimiento al hombre que vio potencial donde otros veían silencio. Pero no era solo por pretensiones. Tenía un propósito. Destiné una parte de nuestras ganancias trimestrales a becas para parejas que habían hecho una pausa en sus carreras para apoyar el éxito de alguien más, gente como yo. Sabía muy bien con qué facilidad el mundo los olvidaba. Las solicitudes llegaban a raudales. Algunas, llenas de gratitud temblorosa. Algunos con largas historias escritas con cansancio y orgullo. Una carta decía, yo era el andamio invisible de un arquitecto de talla mundial. Él recibió los premios. Mantuve la casa en pie. Gracias por recibirnos. Me destrozó. Porque ese era yo, una vez. Manteniendo la calma mientras los aplausos resonaban para alguien más. Anuncié la formación de la fundación en una conferencia de prensa en San Francisco. Los medios esperaban una charla estratégica, quizá el lanzamiento de un producto. En cambio, me paré tras el podio y dije la verdad. Cuando uno calla, la gente asume que no tiene poder. Pero el silencio es una elección. Y durante años, lo elegí. Lo apoyé. Aguanté. Creía que el amor y la compañía merecían el sacrificio. Y todavía lo creo. Pero el sacrificio debe ser mutuo. Así que hoy, invertimos en quienes estuvieron entre bastidores y aplaudieron de todos modos. Una reportera levantó la mano. Señor Garrett, ¿qué les dice a quienes afirman que usted solo llegó al poder gracias a la muerte de Víctor Jameson? Sonreí. Les digo que tienen toda la razón. Sí, llegué al poder gracias a su muerte. Pero me quedé por mi vida. Mis decisiones. Mi trabajo. Mi nombre. Esa cita corrió como la pólvora. En 48 horas, los medios me apodaban la cara visible del liderazgo silencioso. No me interesaban los títulos, pero no podía negar el impacto. La gente me observaba, no porque intentara actuar, sino porque les mostraba una forma diferente de liderar. Compré la participación de los socios silenciosos restantes que habían sido leales a Clarissa, pero se desvincularon de la verdadera misión de la empresa. Algunos se marcharon sin oponer resistencia. Otros requirieron negociación. Pero al final del trimestre, poseía el 78% de la empresa. No para controlarla, sino para dirigirla con transparencia. Una noche, mientras revisaba la siguiente ronda de propuestas de financiación del Trust, Wesley pasó por mi oficina. Has construido algo extraordinario, dijo, dejándose caer en la silla frente a mí. No lo construí solo, respondí. Simplemente dejé de fingir que no era constructor. Sonrió con suficiencia. ¿Sabes? A Víctor le habría disgustado el logo. Me reí. Sí, probablemente. Pero le habrían encantado los números. Asintió, hizo una pausa y su expresión se suavizó. ¿Lo extrañas alguna vez? ¿Extrañas qué? ¿Cómo eran las cosas? Lo pensé un momento, pensé en los 10 años de servidumbre disfrazados de apoyo. Las fiestas, la planificación, los aplausos que nunca me llegaron. No, dije con sinceridad. Extraño quien podría haber sido si no hubiera esperado tanto. Pero no extraño quien fingía ser. Wesley levantó su vaso de whisky. A dejar de fingir. Golpeé el mío contra el suyo. A finalmente convertirse. Y mientras contemplaba el horizonte de la ciudad, con nuestro nuevo logo brillando sobre las calles, comprendí algo profundo. No era la venganza lo que me impulsaba. Ni siquiera la justicia. Por fin estaba en la luz que una vez había reservado para otra persona.
Y me di cuenta de que me quedaba perfecto. Apareció 3 meses después. Sin prensa. Sin séquito. Sin anuncio. Solo un golpe en la pesada puerta de roble de mi casa costera una mañana nublada, de esos golpes que transmiten peso y vacilación a la vez. Estaba en la cocina, descalza, con una taza de café en la mano, todavía revisando propuestas para una incubadora de tecnología sostenible. No esperaba compañía. Cuando abrí la puerta, la encontré allí de pie. Clarissa. Llevaba el pelo despeinado, muy distinto a los moños lisos y las ondas perfectas que los medios estaban acostumbrados a ver. Nada de tacones de diseñador esta vez. Nada de abrigo a medida. Solo vaqueros, una blusa blanca y una mirada que parecía indecisa entre mirarme fijamente o pasar de largo. No sabía a dónde más ir, dijo en voz baja. Me quedé quieto. De repente, la taza en mi mano se sintió demasiado caliente. No estoy aquí para pelear, añadió rápidamente. Ni para discutir. Solo necesitaba hablar. Dejé que el silencio se alargara más de lo debido. No fue una maniobra de poder. Solo escuchaba su tono, su mirada, el espacio entre sus palabras. Y cuando finalmente me hice a un lado, no fue perdón. Fue curiosidad. Entró y respiró hondo, como si entrara en una iglesia a la que no había ido desde niña. Este lugar es hermoso, dijo en voz baja. ¡Qué paz! Lo es, acepté. La dejé pasar a la sala. Los amplios ventanales daban al agua, y el aire traía esa brisa fresca y salada que siempre me recordaba que había sobrevivido a algo. Se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas y los hombros tensos. Había estado pensando en todo, empezó. En la empresa. Sobre ti. Sobre lo que hice. No te interrumpí. Aprendí el poder de dejar que la gente llene sus propios silencios. Pensé que estaba tomando la decisión correcta en ese momento, dijo. Pensé que había superado la relación. Que ya no te necesitaba. Levanté una ceja. Me dijiste que era inútil. Ella hizo una mueca. Lo sé. Dije muchas cosas de las que me arrepiento. Esa palabra, arrepentimiento, flotaba en el aire como incienso. Densa. Pesar. Casi sagrado. No me di cuenta de cuánto te unía, continuó. No hasta que empezó a deshacerse. No hasta que la gente que creía leal a mí empezó a distanciarse. No hasta que tu nombre reemplazó al mío en cada foro, cada documento, cada conversación. Así que viniste a pedirte disculpas, pregunté. Me miró entonces, me miró de verdad, y pude ver las arrugas en su rostro que no estaban hace un año. Estoy aquí para decir que me equivoqué, dijo, y para preguntarme si todavía hay un lugar para mí. Su audacia no me sorprendió. Clarissa siempre había sido audaz, incluso descarada. Pero esto no era confianza. Era desesperación disfrazada de humildad. Y no le sentó bien. Un lugar para ti, repetí. En la compañía. Quizás en tu vida. Me senté frente a ella, con los codos sobre las rodillas. Clarissa, no te marchaste sin más. Me entregaste los papeles del divorcio como si fueran un memorando. Me dijiste que era una carga. Y ahora quieres volver porque se hizo el silencio sin los aplausos. Ella se estremeció. No. Eso no es justo. Es justo, dije con calma. Te di 10 años. Te di mi carrera, mi tiempo, mi voz. Y en el momento en que no me necesitaste, me echaste de la historia como si nunca hubiera sido parte de ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No me regodeé. No me sentí reivindicada. Me sentí acabada. ¿Crees que no lo sé ahora? Susurró. Me despierto cada día en silencio, y solo oigo el sonido de mis propios errores. Me recosté, respirando el aire marino por la ventana abierta. Víctor no confiaba en ti, dije. No se trataba de mí. Se trataba de cómo te vio perder el control antes de que te dieras cuenta. Me lo dio todo porque sabía que tú no me darías nada. Sus labios temblaban. Estaba de luto. Y asustado. Y cegado por el éxito.
No supe cómo equilibrarlo todo. No lo intentaste. Una larga pausa. Tienes razón, admitió. Pero ahora lo estoy intentando. ¿No significa algo? Me puse de pie entonces. No con ira, sino con determinación. Me acerqué a la ventana y contemplé las olas que se entrelazaban, sin parar. Brutal. Hermoso. No, dije después de respirar hondo. No puede. Levantó la vista bruscamente. ¿Por qué no? Porque Víctor le dejó la empresa a alguien de confianza. No voy a faltarle el respeto arriesgándolo todo de nuevo. Y en cuanto a mi vida, no puedes volver después de quemar el puente y esperar que las cenizas aguanten tu peso. Ella también se puso de pie. Así que eso es todo. Eso es todo. Miró a su alrededor una última vez, a la casa, al comunicador, al hombre que una vez subestimó. Has cambiado, dijo ella. No, respondí. Simplemente dejé de fingir que no importaba. No hubo lágrimas finales. Ni gritos. Solo el sonido lento y pausado de su caminar hacia la puerta y abrirla ella misma esta vez. Se giró una vez. Espero que encuentres a alguien que te vea. Asentí. Ya lo hice. Yo. Y luego se fue. No solo de la habitación. De la historia. Me serví otra taza de café. Me recosté en el sofá y recogí la propuesta que había estado leyendo antes de que llamaran. El océano seguía rodando afuera, indiferente y tranquilo. Había venido buscando redención. Pero lo que construí no esperaba su perdón. Se forjó desde el silencio, surgió del rechazo y estaba hecho de algo mucho más fuerte que el resentimiento. Estaba hecho de verdad. Y algunas puertas, una vez cerradas, es mejor dejarlas así. Compré la casa 2 semanas después de que Clarissa se marchara de mi vida por segunda y última vez. Un lugar tranquilo cerca del océano, enclavado en una colina donde el viento no hacía preguntas y el mar respondía solo con ritmo. No era opulento, pero era intencional. Paredes revestidas de madera, techos altos, luz natural. Un espacio que no necesitaba estar lleno de invitados ni agendas. Solo respira. Era lo primero que me compraba en años. Nada de tableros de bloqueo de pines compartidos. Sin declaraciones de visión coincidentes. Sin compromisos discretos. Solo yo y un agente inmobiliario que preguntó qué quería y esperó la respuesta. No organicé una fiesta de inauguración. No se lo conté a nadie, salvo a unos pocos amigos cercanos. Me mudé con una maleta, una caja de libros viejos y la carta que me había dejado Víctor. Ahora estaba enmarcado en el estante sobre mi escritorio, no para presumir, no para idolatrarlo, solo para recordarlo. Porque a veces un hombre necesita un recuerdo del momento en que alguien finalmente dijo, te veo. Mis días adquirieron un ritmo diferente. Volví a la consultoría, no por obligación, sino porque me encantaba el trabajo. La estrategia, la claridad. La satisfacción de resolver problemas sin aplausos. Seleccioné a mis clientes con cuidado, startups que aún estaban aprendiendo a andar, organizaciones sin fines de lucro que intentaban crecer sin vender su alma, fundadores que sabían lo que no sabían y no se avergonzaban de ello. El dinero ya no era lo importante. El control tampoco lo era. La paz era. El propósito. La tranquila confianza de despertar cada mañana sabiendo que había construido algo que no solo existía, sino que importaba. Y una vez al mes, sin falta, visitaba la tumba de Víctor. Era un viejo cementerio familiar, escondido detrás de lo que solía ser la iglesia de su infancia. El jardinero siempre me saludaba con la mano cuando llegaba, sin hacerme preguntas. Llevaba lo mismo en cada visita, una piedra negra que encontré cerca de la orilla, lisa y del tamaño de la palma de la mano. No llevaba flores. Víctor no era de esa clase de hombres. Me arrodillaría, colocaría la lápida al pie de la tumba y hablaría, no en voz alta, solo mentalmente. Gracias por confiar en mí. Por planificar con antelación. Por no tener miedo de apostar por la fuerza silenciosa. Gracias por verme cuando ella no lo hizo. Nunca me quedé mucho tiempo, solo lo suficiente para centrarme. Para recordarle al niño que llevo dentro,
Ese que solía esperar en los estacionamientos mientras Clarissa posaba para selfies después del evento, que alguien con poder había visto más allá de los trajes y había visto la esencia. De vuelta en casa, construí algo nuevo. Algo permanente. Recibí el primer $1.000.000 del Victor Trust y abrí un programa anual de becas, no para graduados de universidades de la Ivy League ni para prodigios que acaparan titulares, sino para personas invisibles. Cónyuges que habían abandonado sus carreras para criar hijos o gestionar el sueño de su pareja. Cuidadores. Líderes en la sombra. Los que sostuvieron los paraguas en medio de la tormenta mientras otros se llevaban la atención. La llamé la iniciativa columna vertebral. Las solicitudes llegaron en masa. Un hombre que pasó 10 años cuidando a su esposa con esclerosis múltiple y luego regresó a la escuela a los 42 años. Una mujer que escribió propuestas de subvenciones en la oscuridad mientras su esposo construía una organización sin fines de lucro que ganó premios nacionales. Un hijo que se hizo cargo de la ferretería familiar mientras sus hermanos buscaban empleos tecnológicos por todo el país. Cada historia me recordaba la misma lección, que si algo no es ruidoso, no significa que no sea potente. Una tarde, estaba revisando solicitudes en la terraza trasera. Con los pies en alto, la laptop en equilibrio, con el océano respirando de fondo, llegó un mensaje. Era de una mujer llamada Camille. Mi esposo leyó sobre ti en el Times y lloró por primera vez en 15 años. No por tristeza. Por reconocimiento. Dijo, ese soy yo. Ya no soy invisible. Cerré la laptop y me quedé ahí sentado un rato. Dejé que el viento me atravesase. Deja que las olas fluyan sin intentar controlarlas. Durante mucho tiempo, busqué reconocimiento. No el que viene con los aplausos, sino el que viene con ser conocido. Notado. Nombrado. Ahora, estaba ayudando a otros a nombrarse. No guardé fotos de Clarissa. No por amargura, sino por claridad. Ese capítulo estaba cerrado. Era una lección, no un referente. De vez en cuando, la veía en titulares, intentando regresar, participando en paneles, solicitando puestos de asesoría. ¿La ironía? La mitad de esas empresas ahora reportaban a la mía. No bloqueé su nombre en los negocios. No la puse en la lista negra. No era necesario. El universo tenía una curiosa forma de llevar la cuenta. Ella había hecho su jugada. Yo había hecho la mía. Y ahora, nuestras historias ya no estaban entrelazadas. Esa fue la verdadera victoria. No la venganza. Ni riqueza. Ni reivindicación. Libertad. La libertad de despertar y escribir mis propios días. De elegir reuniones basadas en el significado, no en el estatus. De usar jeans en salas de juntas importantes y responder preguntas con honestidad en lugar de engaños. Vivir en una casa donde nadie esperaba que les hiciera la vida más fácil a costa de la mía. Una noche, me quedé en la terraza bajo una luna tan brillante que parecía artificial. El mar era una lámina plateada. Sostenía una copa de vino en una mano, mientras el viento me tiraba de la camisa, y pensaba en todo lo que había perdido. Y en cuanto de ello solo había dejado espacio para lo que realmente necesitaba. Mi nombre ya no era la nota al pie de página de Clarissa. Nunca lo había sido. Solo necesitaba dejar de escribirme como tal. Y ahora, cada nuevo capítulo comenzaba de la misma manera. No con su voz. No con su visión. Con la mía. Dicen que la venganza se sirve fría. No creo estar de acuerdo. La venganza implica que aún te importa, que aún arde la necesidad de ser visto, de demostrar algo. Lo que experimenté no fue frío. Fue preciso. Quirúrgico. Necesario. No fue venganza. Fue justicia. Estratégica, silenciosa y devastadora como solo la verdad puede ser. Clarissa no lo perdió todo porque yo se lo quité. Lo perdió porque lo desperdició. La última cláusula del testamento de Víctor no era un truco. No era una trampa. Era un acto de protección, un último paso de un hombre que comprendía el precio de la ambición desmedida. Conocía a su hija. La había visto ascender y se preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que el poder que perseguía devorara la
Humildad que una vez tuvo. Creo que quería creer que ella cambiaría. Que ella crecería. Pero también sabía que no. Así que dejó un paracaídas para la única persona en quien confiaba para aterrizar el avión. Yo. No se suponía que fuera la cara visible de un imperio tecnológico. Era el hombre en segundo plano, el esposo asistente, el anfitrión que servía bebidas y respondía correos a medianoche. Me habían subestimado tan completa y constantemente, que incluso yo empecé a creer que era ruido de fondo. Pero Víctor no, y ahora, años de silencio se habían convertido en un rugido, uno que no necesitaba ser gritado. Salió en los titulares. Las salas de juntas. La mirada silenciosa que me daban al entrar en una sala. Ya no es despectivo. Ya no es divertido. Solo está alerta. Me había convertido en el hombre que nadie veía venir. Cuando me preguntaban qué hacía ahora, siempre respondía lo mismo. Antes era una sombra. Ahora escribo la luz. Algunos sonrieron. Otros no lo entendieron. Pero quienes sabían, realmente sabían. Asintieron con algo parecido a la reverencia. Clarissa, en cambio, se desvaneció. Lo último que supe es que buscaba puestos de asesoría. No de directora ejecutiva. Ni charlas. Posiciones en las que se esperaba que escuchara más de lo que hablaba. Justo lo que se había burlado de mí por dominar. Poético. Una de las empresas a las que solicitó trabajo pertenecía a un holding del que ahora soy propietario. Me enviaron su solicitud fuera de protocolo. La leí. Una vez. Brevemente. Luego lo borré. Sin malicia. Sin respuesta. Solo silencio. El mismo tipo que me había dado una docena de veces cuando estaba detrás de su trono. No necesitaba cerrar el círculo. Se cerró solo. Con la empresa consolidada y la iniciativa de becas prosperando, me retiré un poco de las operaciones diarias. No para escapar, sino para respirar. Para recalibrar. Había pasado tanto tiempo construyendo el reino de alguien más que, cuando finalmente me encontré en uno propio, necesité tiempo para descubrir cómo vivir en él. Viajé. No por oportunidades de fotos ni por negocios. Solo para ver el mundo a mi manera. Tomé un tren por las tierras altas de Escocia. Alquilé un pequeño apartamento en Kioto durante un mes. Caminé solo por las calles de Lisboa, sin agenda. Sin itinerario. Sin otra mano que la mía. Y dondequiera que iba, veía gente que me recordaba al hombre que había sido. Aficionados silenciosos. Motores invisibles. Los que dan más de lo que reciben y solo piden reconocimiento a cambio. Así que empecé un libro. No unas memorias. No es un desmontaje. Es una guía. El plano de la columna vertebral. Fue para gente como yo. Para quienes habían sentido que el apoyo significaba sacrificio. Que el silencio significaba sumisión. Que estar detrás de alguien significaba que nunca podrías estar a su lado. Escribí sobre los años que pasé viendo a otros subirse a los andamios que construí. Sobre las cenas en las que sonreía con los dientes apretados mientras la gente le daba crédito a Clarissa por las palabras que había escrito. Sobre la soledad de ser necesitada pero nunca valorada. Y luego escribí sobre lo que vino después. Cómo me sentí al recibir las riendas no porque yo las exigiera, sino porque alguien confiaba en mí lo suficiente como para saber que no las soltaría. El libro no era llamativo, pero tuvo repercusión. Una importante editorial lo eligió a los 2 meses de mi discreto anuncio. Los pedidos anticipados se multiplicaron. Los clubes de lectura. Los podcasts. Invitaciones para dar charlas. No se me escapó la ironía. Una vez pasé una década ayudando a alguien a prepararse para esas mismas etapas. Y ahora eran míos, ofrecidos, no perseguidos. Ganados, no heredados. Una noche, después de un pequeño evento en Denver donde hablé sobre poder, compañerismo y presencia, una mujer se me acercó. Parecía cansada, pero de una forma que decía que se había ganado cada arruga, cada suspiro. Mi esposo me envió a verte hablar, dijo. Se quedó en casa con los niños. Dime que ya me llevaste bastante tiempo.
Ve a que te vean. Sonreí. Parece un buen hombre. Ella asintió. Lo es. Pero nunca creyó que alguien entendería lo que me costó cargar con nosotros dos durante tanto tiempo. Hasta que leyó tu historia. Eso me impactó más que cualquier victoria en la junta directiva. Porque ese era el objetivo. Nunca se trató de derribar a Clarissa. Se trataba de apoyar a todas las personas que habían estado en mi misma situación, apoyándolas, sacrificándose, sobreviviendo. No escribí la última risa para burlarme de ella. La escribí para liberarme. Y eso es realmente la justicia, no la caída de otro, sino el resurgimiento de uno mismo. Alto. Claro. Innegable. Clarissa me enseñó a pelear. Víctor me enseñó a observar. Pero yo aprendí a ganar. Ahora vivo sin miedo. Sin disculpas. Sin encogerme para dar cabida a la comodidad de otro. Y cuando miro el mundo que he construido, una piedra, una cicatriz, un momento de silencio a la vez, no siento orgullo. Siento paz. La que dice, ahora sé quién soy. Y nunca más desapareceré.